No, grabá si querés, porque yo como compartí la pantalla se me desapareció un poco el resto. A ver. Ahí empecé a grabar. Genial. Ahí estamos. Entonces, como les decíamos, vamos a empezar una de las teorías psicológicas de aprendizaje más clásicas, una de las primeras, si se quiere. En todo caso, se sistematizó, ¿no? Con este grado, en este nivel de sistematización, que es el conductismo. Y vamos a tratar de pensar después, cuando cerremos, cuánta validez, cuánta actualidad, qué de estas cuestiones permanecen y no en la actualidad, ¿no? Y cuáles de esas cuestiones nos sirven para pensar las prácticas o incluso para leer el dispositivo escolar y cuántas no. Entonces, perdón. Esta se le conoce clásicamente como conductismo porque hay un manifiesto en 1813 que escribió Watson, uno, digamos, de las personas que comenzó con ese estudio, y en el que se proponía hacer de la psicología una ciencia. Eso es lo que él decía. Yo lo paso y después vuelvo. Sí. Ese manifiesto que lo tienen acá en el Power dice: la psicología tal como la ve el conductista les contamos brevemente, la psicología hasta ese momento estaba empezando como disciplina. Entonces, hasta ese momento había una gran corriente de psicólogos alemanes, románticos en un sentido epistemológico, conocidos como románticos, que trabajaban de otra manera, con la introspección, es decir, con mucho del análisis de cómo estás, cómo te sentís, con qué lo relacionás. Entonces Watson, al influjo del gran éxito que tuvo las teorías de Pavlov, que ahora las vamos a ver, pensó esta forma de estudio de Pavlov, que ha sido tan interesante, que le valió un premio Nobel, que revolucionó, en cierto sentido, el campo de la etología, es decir, de la conducta animal. Si esto fue tan valeroso, lo voy a aplicar para poder hacer de la psicología una ciencia. No solo porque lo haya inventado Pavlov, sino porque había toda una corriente en el mundo de pensar a las ciencias en el marco del positivismo. Es decir, de lo experimental, de lo comprobable. Lo comprobable. Biologicista. Entonces él dice eso. Perdón. No, está bien. Biologicista, entonces, digo, como que era válido. Apliquémoslo a la psicología y con eso la vamos a poder elevar al carácter de una ciencia. ¿Cómo hacemos para hacerlo con la psicología? Que en el fondo es la psiquis, ¿no? Es algo que verdaderamente... ¿Cómo hacemos para hacer de lo psicológico un observable? ¿Qué es lo único que dice Watson, ¿Qué es lo único que podríamos tomar a una manera de similar como lo observable en lo humano? Entonces dice la conducta. Vamos a trabajar la conducta. Porque la psiquis no se puede ver esto, cómo te sentís, cómo estás, no se ve y se consideraba la mente como una caja negra. Entonces, como no se puede ver, no se puede visibilizar, se consideraba como, no era carácter de ciencia. Entonces hubo que hacer alguna metodología y algunos cambios para que se retome desde un lugar científico para ese contexto, ¿sí?, sociohistórico. Entonces, a partir de ahí empieza a tener este carácter y es que plantea Watson como que, por eso se lo considera como el fundador del conductismo, ¿no? Como que su aporte fue esto, el de ser reconocido como ciencia la psicología, ¿está? Este es la anterior, la que es amarilla, naranja, verde, no sé cómo es, medio verdecita. Esa es robada, es pedida prestada, dijo, de la web, y tiene agregado a Bourdieu, ¿sí? Que nosotros no lo tomamos porque eran muchos autores y en realidad decidimos tomar 4, 2 y 2 de cada uno de los condicionamientos, ¿no? Pero también es uno de los representantes del conductismo. Sí, iba a ser otra, pero digo, bueno, no, está bien también para conocerlo. Claro, sí, además creo que le faltaba una N a Skinner. Sí, porque no, a Thorndike, le falta una N. Sí, no me dio para copiar y pegar y armar uno nuevo, entonces dije, bueno, aprovecho que está Bourdieu y no le conocía yo la cara tampoco. Es muy bueno verle las caras, sí. Interesante. Igual que el tema del contexto histórico y de ver los tiempos, ¿no? Aproximadamente la mayoría nace en 1890, 1870, 1840, ¿sí? 1900 Skinner, 1905 ¿era?
que nace Skinner. Sí, Skinner es mucho más contemporáneo, murió en los 90. 1904. Ese es el más contemporáneo de todos, ¿no? Entonces, siempre mirar el contexto histórico básicamente como para ubicarnos temporalmente en qué época estamos hablando. Eso nos ayuda, digamos, no para aprendernos solo de memoria el año, sino para poder comprender qué es lo que está pasando en el contexto sociocultural. Entonces, no los quiero marear, voy a ir hacia Pavlov. ¿Por qué? Porque en todo caso estos estudios del conductismo se basaron en esos descubrimientos que hizo Pavlov. Vamos a decir estrictamente, Pavlov no es un conductista, porque conductismo, como nosotros la vamos a trabajar, es la conducta humana, ¿verdad? Y Pavlov hizo sus estudios, por eso se ganó el premio Nobel, por eso fue tan importante, hizo sus estudios sobre animales. Me parece que siempre manteniendo esa pregunta vamos a poder pensar cuáles son los aportes del conductismo. Es decir, hay un video de Skinner, si podemos lo alcanzamos, lo vemos, y si no les mandamos el link, en el que él dice, ¿y cuál es la diferencia entre la conducta humana y la conducta animal? Porque el problema acá, en todo caso, no tiene que ver con la validez de los estudios de Pavlov, sino con que eso se haya generalizado a la conducta humana. Exacto. Pavlov era un etólogo, digamos, estudió en el comportamiento animal una forma muy interesante que descubrió, que para nosotros es una obviedad hoy en día, pero que fue uno de los primeros en investigarla, que es esta idea del condicionamiento. ¿Saben lo que es? ¿Alguna vez escucharon? Pueden, yo veo pocas por el... La idea del condicionamiento es en donde se basa el resto de las teorías de aprendizaje, ¿no? Pensemos en su momento, Pavlov lo estudió con perros. Pavlov, hola. Bueno, cualquier cosa preguntan o interrumpen y comentan, ¿sí? Entonces, Pavlov estudió el condicionamiento con perros. Es decir, ¿cómo aprenden los perros? En cierto sentido, si se puede decir aprendizaje a eso, es una pregunta que dejaremos abierta. Y él, digamos, describió una conducta que ya existía y es instintiva, que es que si acercás la comida al animal, el animal saliva, ¿verdad? Porque prepara su cuerpo para eso que va a comer. Entonces lo que él hacía era hacer sonar una campana en el momento en el que presentaba la comida y se producía la salivación. ¿Qué es lo que va logrando con el transcurso del tiempo? Lo que va logrando, sobre todo si lo hace cerca, sobre todo si lo hace frecuentemente, que esa es la idea de la asociación, que es cuanto más cerca del estímulo incondicionado esté y cuanto más frecuentemente se trabaje, más fuertemente va a quedar asociado. Esa es la primera idea del conductismo clásico. Entonces, el estímulo incondicionado, que es que aparece la comida y el perro salivaba, hace sonar una campana. Y descubre que en algún momento, evidentemente era su hipótesis inicial, cuando solamente haciendo sonar la campana, logra que el perro salive. Es decir, ese estímulo no es instintivo, no es un arco reflejo, en cierto sentido es una conducta nueva. El perro saliva cuando suena la campana. Esa campana como estímulo y la respuesta de salivar quedaron asociadas. Ese estímulo, entonces, ahora es un estímulo condicionado, un estímulo que ha quedado pegado a un estímulo incondicionado, que era la comida, y que por eso ya en algún momento lo produce de por sí. No vamos a hacer pavlovistas ni un gran estudio en profundidad, pero para que tengamos idea de dónde surge la idea de los estímulos, las respuestas, la conducta, cómo bien. Esos son los estudios de Pavlov y son muy interesantes. El asunto es que Watson dice, bueno, también que le fue a este hombre, tratemos de pensarlo para la conducta humana. Entonces se escribe, como les decíamos, en 1813 el manifiesto en el que dice, yo voy a hacer de la psicología una ciencia. Creo que estaba... Sí, por ahí yo también mandé un video, ¿lo pudieron ver? Donde están los ejemplos, ¿sí? Los links, ¿no? Bueno, no importa, igual después les agregamos el PowerPoint con varios links y videos, porque los videos no los compartimos
por ahí no nos va a dar el tiempo para compartir mucho, pero está bueno que después lo vean para reforzar lo que estuvimos explicando, o al mirar el Power, al ver el video con el ejemplo concreto, es mucho más sencillo comprender algunos conceptos, porque son todas muchas palabras nuevas con conceptos específicos. La idea es que comprendan cómo esto fue aportando para llegar a la psicología y poder comprender esto del aprendizaje, de la enseñanza, y como decía Silvina al principio, esto que pasó primero con perros, si se puede trasladar directamente a la psiquis humana, ¿no? Esto es como que se pone en tensión, ¿sí? Entonces, empezar a pensar desde ese lugar es lo que se plantea todos estos autores, cada uno con algunas diferencias. Sí. Entonces, Ahí diga, Rosita le Rosita. Igual, yo quería preguntarles, al igual que la clase anterior, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. Perfecto. Al igual que la clase anterior, yo la clase anterior, por ejemplo, no pude estar, por el horario se me complicó. Igual me sirvió un montón que hayan enviado la clase grabada, porque yo la pude ver y Bien. eso me sirvió muchísimo. Así que es como, para utilizarlo como recurso me parece re interesante. Claro. Sí, bueno, lo estamos grabando, así que está bueno que por ahí quienes tengan grupos de WhatsApp compartan los links. La otra vez algunas no pudieron acceder, pero se podía ver, entonces dependía de algún detalle de cada uno. Sí, entonces compartan estas cuestiones, porque está bueno, porque es real. Pusimos este horario que no es el más cómodo, pero como muchas estaban trabajando, dijimos, bueno, vamos a probar diferentes horarios, como para tener alternativas. ¿Sí? Sí, lo interesante de pensar con Watson es muchas de las ideas que Watson trabajaba, que evidentemente habría que ver si no continúan perteneciendo a nuestro sentido común. Por ejemplo, la idea de tabula rasa, ¿no? De que hay cuestiones en las que las personas, los seres humanos, nacemos, dice, como una tabula rasa, como algo en blanco, una tabla en blanco, ¿verdad? Y todos los de estos primeros reflejos, de las primeras conductas reflejas, que son estímulos incondicionados que se disparan sí o sí, cuando se dispara la respuesta, la misma siempre cuando aparece el estímulo, se van condicionando nuevos estímulos y ese es nuestro aprendizaje y nuestro desarrollo. Por eso, bueno, esta idea de darme una docena de niños sanos y bien formados, como que todo se podía hacer aprender a los seres humanos. La idea de la tabula rasa, es decir, de que todo se puede hacer, que se le puede hacer aprender a las personas, es una cuestión para pensar, ¿no? ¿Y en qué sentido? Porque lo que todo el tiempo el conductismo está diciendo es, se puede hacer siempre que haya repetición y que la repetición esté cercana. Ahí muchos, no sé qué pasó en tu comisión, cuando corregiste el primer TP, la imagen de Tonucci como fábrica, habían relacionado esto de la tabla rasa. Se ve que en primer año deben haber trabajado bastante, porque en más de un caso lo plantearon. Entonces está bueno también como para ir vinculando, ¿no? Con otros conceptos y con otras cuestiones que tengan. Me parece que ahí se van vinculando los TP, los temas, y tiene que ver con esto, ¿no? Que es una temática transversal. Claro. A ver si logro pasar a las siguientes. Yo no puedo mover ese Power. No, ahí va bien. Ah. Entonces, porque estoy yendo para atrás. El condicionamiento clásico, o en todo caso, el primer intento del conductismo, que fue el de Watson de 1813, en cierto sentido, muchos dicen fracasó como proyecto, como gran proyecto de hacer de la psicología una ciencia, ¿no? Hay muchos estudios, sobre todo la psicología norteamericana, su mismo lugar de origen, que después de eso retoman otro montón de cuestiones que habían quedado afuera de lo que el conductismo se propuso estudiar, que era solo la conducta. El conductismo decía, ¿qué pasa dentro entre el estímulo y la respuesta? No me interesa, es decir, lo que la persona piensa, sus sentimientos, motivaciones, es una caja negra. Yo nunca lo voy a saber, lo único que voy a poder ver es el estímulo que introduzco y la respuesta que obtengo.
Entonces, aquel primer manifiesto tan fuerte del conductismo fue, digamos, en estudios posteriores renovándose. Y es lo que por ahí se conoce como neoconductismo. Disculpen que vamos estamos pasando como 60 años de repente. Sí. Pero para que tengan este pantallazo, digamos. Esto que se conoce como neoconductismo. Los primeros estudios, en verdad, son casi contemporáneos a Watson, pero son los que hacía este señor Sondheim. A ver si lo encuentro. Dos más me parece. Ahí está. ¿Apareció? Sí. Que, digamos, no es que se lo haya propuesto, aunque sí Skinner se lo propuso e incluso le cambió el nombre a esta idea de neoconductismo, empezó a hacer estudios diferentes. Lo primero diferente que estudia Sondheim es que él, por experiencias que realiza con animales también, se empieza a sostener que lo que en realidad modifica la conducta no es el estímulo previo incondicionado, por ejemplo el plato de comida, o cómo sea de fuerte el estímulo previo, o con cuánta frecuencia se dé, o con cuánta cercanía. Él dice, lo que en verdad modifica la conducta es lo que yo haga con la consecuencia. Entonces hacía, yo no sé si nos da el tiempo, pero si quieren lo intento, hacía unos experimentos con animales, con gatos. Voy a sacar el volumen. Y yo lo puse ahí en el experimento con gatos, con cajas cerradas con palancas. Hice una síntesis así como para saber cada autor. ¿Ese que estoy compartiendo se ve? Se ve la filmina del PowerPoint de Sondheim, el que te estoy diciendo, dice experimentó con gatos en cajas cerradas, con palancas. Ahí se fue la imagen. Claro, te tenés que ir del Power y buscar el video. Y ahí vuelvo a entrar. Claro, y volvés ahí. Es la única manera, me dijeron el otro día, pero yo no sé cómo hacerlo. ¡Ay, ahí está! ¡Qué genia! Sí. Necesito una clase intensiva. Entonces, este es otro experimento, este no es Sondheim obviamente, pero hacía este tipo de experimentos. Un animal hambriento con necesidad de comer era introducido en una caja que tenía 2 o 3 maniobras fáciles para poder salir y el alimento estaba fuera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que él dice? Y además estudiaba la velocidad con que lograban resolver la salida de la caja, cómo iba acrecentándose. Las primeras veces duraba más. El gato probaba, dice, por ensayo y error, el famoso ensayo y error. Probaba por ensayo y error, que esto ya era un concepto de Watson, probaba por ensayo y error, y la conducta que le lograba hacer salir era recompensada. ¿No? ¿Ven? El gato le dan su recompensa, ¿verdad? Entonces, él lo que empieza a estudiar es que a medida que vuelve a introducir el mismo gato una segunda vez, este es otro, pero después vuelve a avanzar con el siguiente, vuelve a introducir otro gato, el mismo gato, perdón, que tuvo esa conducta recompensada, la conducta que le logró hacer salir de la caja, mover la palanca, ven, hacía los estudios minuciosos de cuánto tardaba la primera vez, la segunda, en hacer la conducta apropiada para poder salir. El mismo gato, en una segunda oportunidad, lograba la conducta que le permitía salir de la caja mucho más rápido, porque había sido recompensado la primera vez. Entonces lograba que el gato aprendiese las 2 técnicas que tenía que aprender para poder salir de la caja, correr la palanca y mover con la nariz la soguita para poder salir. Volvía a recompensarlo. Entonces se estudiaba con cuánto tiempo, con cuánta cantidad de recompensas, etc. En eso se basaban los estudios de Sondheim. ¿Entienden? Él da vuelta el estudio y empieza... Da vuelta el estudio y empieza a decir lo que produce el aprendizaje no es el estímulo y la cercanía o la frecuencia, que se lo repitamos, que es lo que por ahí se decía desde el conductismo clásico, sino que lo que produce
la conducta deseada, el aprendizaje, es el premio después. Que la conducta sea entendida por sus consecuencias. Empieza a dar vuelta la forma de observar. Que eso es algo que retoma y profundiza Skinner. A ver si vuelvo al Power. Sí, ahí en la filmina está como una síntesis muy apretada para que después se acuerden de buscar el video para relacionar, que plantea eso, dice, ¿no? Un premio o un castigo puede modificar esa jerarquía, haciendo más o menos probable esa respuesta. Entonces, no queda solo como el estímulo y la respuesta, que era al principio, sino que qué es lo que pase después, ¿no? Porque si no queda como muy mecánico, también no, bueno, si me van a dar comida y la que yo quiero, voy a buscar la manera, lo hago más rápido, lo hago menos rápido, ¿sí? Si tiene hambre o no tiene hambre, empiezan a haber otras variables. Ahí volviste al Power, perfecto. Ahí está. ¿No? Entonces, Sondheim, que fíjense que no es tan diferente de la época de Watson, sin embargo, lo que Watson hizo fue tan fundacional que es mucho más conocido. Empezó a dar vuelta, evidentemente, dice, pensemos en, trae otro nuevo concepto que es la idea de los premios, por lo menos los premios y las recompensas, también hizo con palomas, bueno. En el Power van a poder ver más detalles biográficos y de sus teorías, pero lo central, el no conductismo, es que empieza a trabajar las consecuencias. Y entonces nos trae a esta versión más actual del conductismo, que es la que trabaja sobre los premios y los castigos. Y empiezan los debates acerca de cómo los premios y los castigos moldean la conducta. Ya no es el perro de Pavlov, que lo que importaba era que lo que yo quiero que aprendan esté cerca y sea muy repetido del estímulo incondicionado. Lo que importa es lo que yo haga después, que yo premie las conductas que yo quiero que se fijen. Que se repitan, claro. Bueno, este es Skinner, ¿ven? Mucho más contemporáneo, falleció en 1990. Que también trabaja la idea de refuerzos y trabaja todo un debate acerca de, porque Skinner sostiene, digamos, que tampoco no nos vamos a hacer especialistas en eso, pero sí la diferencia entre un castigo y un refuerzo positivo, ¿no? Como una idea de trabajar en línea del premio, del refuerzo positivo, del castigo. Refuerzo negativo, que no es lo mismo que castigo, es la no, digamos que no se le ofrezca un refuerzo positivo, para que esa conducta no se fije. Y como mucho más la idea del refuerzo positivo, mucho más la idea del premio, como que en sus estudios eran todos, como veíamos en el video de la caja de Sondheim, muy minuciosos, ¿no? Anotando los tiempos y de cada conducta, cuánto tardaba en extinguirse la conducta, cuánto en aparecer, con cuántos premios, con cuántas veces de darle un premio el animal aprendía, ¿no? Y estos estudios, Skinner repite y dice, funcionan mucho más los premios que los castigos, vamos a decir en síntesis, no vamos a sintetizar 60 años de investigaciones en esta frase, pero por lo menos nos da para pensar algunas de las líneas que trabajó. Esas son cajas en las que trabajaba también con palomas, que con una palanca podían abrir el dispositivo que les podía alimentar. Entonces aprendían la conducta mucho más rápido, porque con eso recibían el premio. Bien, y quería ver si llego, porque volvemos, ¿no? Si podemos volver a entrar estaría bueno para por lo menos hacer un cierre y algunas preguntas. Vamos a tratar, aunque sea, entrar 15 minutos más, vamos a ver si me habilita para hacer enseguida otra. Entraríamos con la misma... ¿Avisó que corta? No, todavía no me avisó. No, porque a mí me avisó que agregaron minutos y qué sé yo, como la otra vez. Ah, buenísimo. A mí no me avisó nada.
Porque todavía soy nueva, entonces cuando recién empezás y no tenés muchas reuniones, te da como un tiempo más ilimitado. Dan unos minutillos. Por eso está bueno que todos vayamos aprendiendo, porque por ahí puede generar la reunión y queda un poquito más larga, porque si no a los 45, claro. 40, corta. ¿Ah? Sí, ahora trabajamos algunos ejemplos. Quería mostrarles... ¿Qué está buscando el video? Un pequeño videito, mientras vos buscas el video, yo comparto un comentario, ¿querés? Mientras buscas. Hay una filmina que plantea como varios conceptos, que dice adquisición, extinción, generalización, discriminación. Digamos, no es para que se lo aprendan de memoria, ¿no? Pero es como para entender cómo se adquiere una conducta, cómo hacemos para que esa conducta, digamos, cómo planteaba el conductismo que esa conducta quiero que se repita o no, ¿sí? Hay una parte que es generalización, y hay que pensar siempre como en ejemplos, ¿no? Digo que es la forma más fácil por ahí de comprender. El de generalización, supongamos, no sé, a mí me mordió un perro a los 8 años. Si yo hubiese utilizado esto de generalizar, yo le tendría temor a todos los perros, ¿sí? Sin embargo, puede ser que uno generalice y tenga un temor generalizado, o que sea el otro ítem que dice discriminación. Entonces puedo distinguir que a veces hay algunos perros que muerden y otros que no, o que no todos los perros son malos, y se va trabajando esas diferentes, que la filmina en sí mismo no dice nada, pero vean cómo se repite, porque son los conceptos que se van trabajando cuando habla Watson, cuando habla Pavlov, cuando habla Thorndike y cuando habla Skinner. ¿Sí? ¿Se entiende desde ese lado? Era como para no volver para atrás después. Después cuando vean Piaget, por ejemplo, van a ver que cambia, son las formas en las que ellos hablaban, medían, son las formas en las que ellos nombraban los procesos de aprendizaje. Era válido en ese momento. Cuando realmente, digamos, en qué momento se puede decir que un animal, sobre todo porque es lo que estudiaron, por lo menos al comienzo, adquirió una conducta. ¿En qué momento se puede decir que esa conducta que aprendió, por ejemplo, a salir de la caja, el gato, se puede decir que esa conducta la generalizó, y si uno en vez de meterlo en una caja lo mete en una caja parecida pero con la misma palanca, de otro color pero con la misma palanca? Es decir, ¿en qué momento puede adquirirlo? ¿Cuánto tarda en extinguirse? Es decir, cuando se le deja de alimentar o de premiar, supóngase para el caso de Skinner, de Thorndike, cuando se le deja de premiar, ¿cuánto tarda en extinguirse la conducta? ¿Entienden el tipo de razonamientos que ellos hacían? Quiere decir que lo que están todo el tiempo pensando es como en una ingeniería, cómo montar una ingeniería para poder hacer los aprendizajes más eficaces, más rápidos, más condicionados, con más precisión, ¿no? Esa ingeniería de conducta. Sí, o como que se va buscando leyes que expliquen eso de las conductas, esa es la idea, ¿no? Por eso buscan como generalizar, sistematizar, ¿sí? Para tener esas conceptualizaciones que rijan esa lectura de la conducta observable. Sí, sí, interesante cuando veamos Piaget, cómo nombraríamos el proceso de aprendizaje con las palabras de Piaget. Esos mismos momentos con las palabras de Piaget. Ya lo vamos a ir haciendo ese ejercicio juntas más adelante. En breve. ¿Ustedes ven la pantalla ahí? Yo veo un señor, Skinner me parece que es. ¿Es Skinner? Es Thorndike directamente. Ah, esa. Pensé que era Skinner, mira. La pregunta que nos hacemos: ¿cuánto de la conducta animal nos sirve para lo humano? Este es Skinner. No me deja, a ver, yo no veo ahí está, no veía el diálogo. Bueno, nada, para tener una mini referencia. ¿Cuánto dura ese video, Sil? Este dura como 15. Pero para tener esa idea, ¿no? ¿Qué es lo que
¿Cuál es la diferencia? Dice, De lo para que humano. saco de acá. Chau, Skinner, perdón. ¿Cuál es la diferencia entre la conducta animal y la humana? Básicamente, la conducta verbal. En algún momento de la evolución apareció la conducta verbal e hizo que los humanos tuviésemos esta nueva especialización. Hay muchísimas cosas para pensar ahí, sobre todo para pensar si lo verbal es conducta. Cuando veamos Vygotsky, nosotras siempre haciendo planes hacia el futuro, pero vamos a lograr. Vamos a lograr. Vamos a llegar. Vamos a ver esta idea de qué está hecho el pensamiento. Si el lenguaje es meramente una conducta que sale de la laringe. Pensemos en esto, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo una clase por videollamada, online? ¿No? Si ustedes tienen el material en papel. Digo, para tirarlo y seguir pensando desde el conductismo y desde el resto de las teorías, ¿no? También está bueno para ir cuestionando las teorías y pensar qué podemos tomar de cada una. Bueno, ¿qué? Sí, ¿qué es eso? ¿Alguien está...? Yo no escucho. Es como que se me interfiere alguna... ¿Estaba alguien preguntando algo o hablando nomás? Bueno, cualquier cosa, pregunten. Acá levanten la manito. No tienen el micrófono silenciado y por ahí se escapa la voz de alguien de la familia. Bueno, en el chat nos preguntaban si podíamos pensar en ejemplos con personas y bueno, y lo de los reforzadores. A ver que no lo de los voy hacia atrás para después pensar juntas ejemplos. Lo de los reforzadores no tiene, digamos, en cierto sentido, mucha importancia entender, por ejemplo, la diferencia entre un reforzador negativo y un castigo, ese tipo de cosas, disquisiciones, no. Pero sí que el condicionamiento clásico, que es lo primero que trabajó Watson, no trabajaba la idea de lo que pase después con la conducta. Trabajaba la idea de estudiar qué estímulo produce, qué respuesta, y tratar de ver en qué forma lograba asociarlos mejor, es decir, presentar la campanita cuántas veces para que ya la conducta de salivar aparezca, o de cuánto de cerquita y cuánta cantidad de repeticiones. Trabajaba mucho la idea de proximidad y frecuencia. Que lo de los reforzadores, premios y castigos aparece con los nuevos teóricos del conductismo, se puede decir, desde Thorndike en adelante, que es que dan vuelta y nos empiezan a hacer pensar en que lo que hace una arquitectura de la conducta, lo que la puede condicionar y podemos lograr condicionar y organizar esa conducta con los aprendizajes que yo quiero, es lo que pase después. Eso es lo importante del neoconductismo. Lo que pase después. Los premios y los castigos que se les den después de la conducta. Entonces, esa versión del conductismo sí tuvo más acercamientos a la actualidad e incluso tiene pervivencias en teorías actuales, como las técnicas cognitivo-comportamentales y en algunos tratamientos que no siendo estrictamente eso, tienen algunos de esos principios, piensan en el permitido, ¿no? Como la idea de un premio que te das por haber hecho determinadas cuestiones. Y se trabaja muchísimo en la educación, en algunas situaciones, en personas con diagnósticos de trastornos graves de la personalidad, ¿no? Que hay que discutir, ¿eh? Yo realmente no soy experta, pero las conversaría, las discutiría un poco. La idea de que si yo premio la conducta se va a repetir. Es como algunas de las cuestiones que el neoconductismo trae. Y entonces, ¿cómo pensar ejemplos en el aprendizaje, por ejemplo, de las niñas y de los niños que son con quienes trabajamos? Una compañera pregunta que si puede ser que algunas de esas cuestiones pasen con los bebés. ¿Ustedes qué piensan?
¿Pasa con los bebés? ¿No pasa? ¿Cómo lo imaginan? Yo creo que la teoría conductista, quieras o no, de una forma u otra, todo el tiempo aparece. Uh-huh. No sé si específicamente en los bebés, para mí en todo. Aunque nosotras, en mi caso, no es una teoría que yo creo que me represente, que me guste o me llame la atención, realmente no, sí estudiarla, pero aplicarla en mi práctica no creo que me gustaría hacerlo. No me gustaría hacerlo realmente, pero también, y con el pero anulo lo anterior, porque es imposible que no esté presente, a mi entender. No sé, por eso digo, me parece que es una teoría que está todo el tiempo, todo el tiempo. Está bueno porque pensarlo y reflexionar en torno a eso nos hace ser conscientes de lo que hacemos, ¿no? Claro. Si uno lo hace inconscientemente, por ejemplo, como profes, digamos, sin ser ustedes bebés, muchísimas veces utilizamos algunos detalles que son conductistas. Por ejemplo, ¿qué se les ocurre? Como profe, ¿nosotros qué hacemos? ¿Algún ejemplo que les llega a ustedes? Es simple, la evaluación. ¿Qué de la evaluación? La evaluación, los parciales. Sí, esto entra en el parcial. Sabemos. Si yo digo esa frase, este tema entra en el parcial. Quieras o no, es una forma de condicionarnos a que tenemos que estudiar. Si a mirar más esto, ¿no? Claro. Eso, si estudiamos, ¿qué vamos a tener? Un estímulo, una recompensa. Como recompensa, buena nota. Es como que todo el tiempo está. Es imposible, es como digo, no todos estamos de acuerdo, ponerlo en la práctica, pero aparece. Y todos no estudiamos solamente por eso, pero a veces, ¿no? Esto que vos decís, y no me interesa tanto para llevarlo a la práctica, pero aprender de conductismo está bueno, ¿no? Entonces, sí, capaz que lo leo, pero si me dicen que entra en el parcial, tengo que prestarle más atención, ¿no? Tal cual. Sí, ahí es como que estas cuestiones son como para pensarnos y repensar nuestras propias prácticas. ¿Sí? Más en este contexto que normalmente llegamos en esta época y están ingresando a los jardines, y ahora no creo que lleguemos a eso, ¿no? Pero bueno, no dejemos de pensarnos que somos sujetos, y también nosotros estamos atravesados, y condicionamos y estamos condicionados, ¿no? Pero pensar con un reforzamiento positivo mínimo puede ser desde un reconocimiento verbal que yo diga, muy bien, qué bueno lo que dijiste, Rosita, ¿sí? Y no es negativo, porque también a veces tiene como una connotación de que el conductismo es lo peor del mundo, ¿no? Claro, pero es necesario, es a lo que voy, es necesario. ¿Cómo es utilizado? Como el necesario no es para pensarlo, ¿sí? Porque sigamos mirando las otras teorías, porque si no es como comprar lo primero que encontramos. No, ni hablar en la publicidad, ni hablar en el consumo. Y digo, lo que me parece interesante de pensar es cuáles son las bases de nuestro aprendizaje y de nuestras posibilidades de pensar, de operar con el mundo, que requieren más mediaciones, ¿no? Porque la conducta, la primera conducta, por ejemplo, salivar cuando aparece el plato de comida, o, no sé, comprar la cosa que sea más colorida, evidentemente, no, digo por lo que usan las publicidades, o comprar las botellas que tengan, no sé, la forma de la cinturita y no las que sean más redondeadas, porque las publicidades, discúlpenme, pero esto lo tienen estudiado hace siglos, nos condicionan en una forma que no nos damos ni cuenta. Y han usado bastante de estas teorías también. Se han usado bastante, pero que evidentemente por ahí nosotros, con esa base, pensando en esa base y que somos presa también de esa base, de los colores, de las formas, de las formas más rudimentarias de conducta, podamos trabajar hacia una forma que requiera más mediaciones, más pensamiento, más vuelta, más desafío cognitivo, y que no sea un aprendizaje que tenga que ver únicamente con eso concreto, sino que modifique nuestra matriz de aprendizaje, si se quiere, en cierto sentido. No es lo mismo tratar de que las chicas y los chicos aprendan los números porque los repiten, ¿ves? Repiten la cantinela y en algún momento logran la correspondencia y cuentan, que repitan,
que es proponer desafíos cognitivos con juegos que tengan que ver con contar, a pesar de que al comienzo lo que se logra no sea tan rápido como un condicionamiento. Porque si yo le hago a un niño repetir 20 veces determinadas cuestiones, probablemente en algún momento me las va a devolver. Capaz que el proceso de que se enfrente a eso, a la cuestión de los números, que le haga un problema, que lo resuelva, que le pregunte a otro, que arme con otros y qué sé yo, y que vuelva, capaz que tarda un poquito más, pero que construye una matriz de aprendizaje diferente, con más mediaciones, con una amplitud, digamos, que amplía sus posibilidades de conocer de ahí en más. No solo que aprenda a contar, es como que aprenda a aprender también. Pero es interesante, digamos, es para seguirlo pensando. Estamos en matemática trabajan esto del conteo numérico, ¿no? Que en maternal cuánto se usa, y es necesario y no, y cuándo realmente está la noción de número. Bueno, estas cuestiones se van a ir cruzando todo el tiempo, porque esta construcción teórica, hoy es lo que empezamos, ¿sí? Silvina ya colgó la guía de Piaget. Entonces, después vamos a ver, va a empezar a mirar Piaget, y después la otra semana vamos a ver Vygotsky. Entonces tenemos que ir mirando, como cuando uno, como cuando vas a comprar algo y no sabes qué, bueno, miremos todas las teorías, ¿sí? No se casen con ninguna, vayan mirando, pero miremos lo flojo que tiene, lo rico, porque fueron construcciones sociales históricas que hoy siguen en vigencia, ¿sí? Y casi siempre uno puede tener más gusto por una, pero indirectamente tomamos cosas de una y de la otra y ya van a ir viendo cómo lo logramos, ¿sí? Pero está bueno esto que plantea Silvina, el hecho de cómo enseñamos a aprender, qué hacemos, nosotros enseñamos a cómo aprender, el otro aprende, seguir pensando en estas preguntas todo el tiempo porque es lo que nos va a condicionar a qué mirar. Porque si yo pienso que la criatura es una caja vacía y le meto el conocimiento, yo me paro en un lugar como seño, ¿sí? En cambio, igual si yo... está ¿Cómo? No, perdón, después. Que distinto es si yo quiero darle la vuelta y buscar a ver cómo lo piensa, ¿sí? Digamos, de la otra manera yo lo impongo, hago que responda la respuesta correcta o la que yo deseo, de la otra manera estoy indagando. Y no es que esté bien o mal, sino que es lo que busco, ¿sí? Sí, no, lo que decías de lo que dice Rosita, lo que me parece interesante no olvidar, es que el dispositivo escolar, tal como fue creado, ustedes son más expertas que en eso, lo van a ir viendo, ¿no? En pedagogía, en las materias, en instituciones. El dispositivo escolar, tal como fue creado, tenía un basamento en las teorías de aprendizaje muy cercanas al conectivo, ¿no? Por eso había muchas ideas de repetición, mucha idea de la pasividad del estudiante, por eso la silla, la mesa, estar sentado. Hay mucho de eso que cuando ustedes llegan al dispositivo formato más duro, en inicial seguramente es un poco menos duro que en primaria, ¿no? Pero que hay muchas de esas cosas que hay que saber, que poder leer. ¿Cuál es la teoría de aprendizaje que hay atrás de una mesa y una silla para que un niño aprenda? Voy a querer, digamos, si voy a poder, en qué momento, en qué modo voy a negociar con el dispositivo las formas de aprendizaje que a mí me parezcan diferentes o las que yo decida. Sí. Que es una cuestión que es interesante pensar y armar cada una su propio perfil en eso. Porque créanme que no es tan fácil. Piensen nada más en decir, no, yo quiero ir a aprender, no sé, sobre la naturaleza, yendo a la plaza o al, no sé, al bosque que está en el Canal 7, ¿no? Todo lo que tienen que hacer para poder salir con los niños y los niños. Evidentemente hay algo en el dispositivo escolar armado en teorías de aprendizaje más basadas en esta pasividad, en esta idea de que el niño está quieto, pasivo, y viene el docente y trae y enseña y mete, y que cómo se piensa lo que los niños y las niñas ya saben, cómo se trae su saber, su cultura a jugar ahí, cómo se trae su movimiento.
O por ejemplo, en maternal también está esto de que, bueno, como es maternal y son chiquitos, tengo que inculcarle hábitos, porque no los tienen. Entonces yo se lo tengo que inculcar, ¿no? Bueno, eso también es un posicionamiento, ¿no? Entonces, está bueno para ir, digamos, nosotros no vamos a traer la receta, lo que traemos es diferentes teorías para poder mirar. Sería como tener diferentes tipos de lentes y poder ver cada uno con cuál se siente más a gusto y cómo va a ir parándose ante el aprendizaje y a esta relación de enseñanza y aprendizaje que van a trabajar de acá en adelante, ¿no? Porque ustedes están estudiando justamente esto, trabajar con infancias, multiplicidad de infancias, dónde nos paramos, y bueno, y tomar una posición ante qué aprenden o qué no aprenden o desde dónde, es elemental porque va a marcar, es como el GPS, digo yo, ¿no? En esto nos va a ayudar o nos va a complicar al llegar a un objetivo, ¿sí? De todas maneras, contestando la otra pregunta del chat, también les diría, desde mi opinión, de a poco también la vamos a ir pensando juntas y juntos, que porque hay una compa que dice, ¿qué pasa con los bebés, no? Cuando un bebé llora y se calma cuando viene la teta, ¿no? Ese tipo de... Yo diría que hay una serie de conductas, de hecho nacemos con un repertorio de reflejos que al comienzo, digamos, condicionan nuestra forma de relacionarnos con el mundo. La conducta al comienzo es más simple y se puede pensar, sobre todo al comienzo, los primeros días de vida, ¿no? Pensar en términos de esquemas de estímulo-respuesta de arcos reflejos, ¿no? El bebé, si le tocas acá, da vuelta a la cara y chupetea y busca. Eso es una conducta refleja, pero hay que ver, observando un bebé, lo rápido que esas conductas empiezan a repetirse por voluntad propia, ¿no? Por ejemplo, el llanto, que es una conducta que puede ser de malestar, rápidamente, pero a ver que nos diga la compañera que tiene un baby, qué rápido que los bebés aprenden a llorar para pedir unos mimos, que en verdad, digamos, no le están diciendo sin esto me muero, pero en el fondo sí, sin esos mimos me muero, pero digo, qué rápido las y los bebés están que no pueden más en el carrito, cuando están en UPA, se ¿no? tranquilizan, ¿no? Rápidamente se calmó el llanto. Bueno, y a la vez también cómo esto se vincula con los organizadores de Jockler, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿qué está queriendo comunicar? ¿No está queriendo comunicar? Que también es esto, no es lineal. Por eso se van a vincular todo el tiempo los textos. Entonces me parece que está bueno esto de poder mirar, pero no es que siempre todo tiene que encajar 100%. Es decir, no, es porque entonces estímulo-respuesta, aprende o no aprende, o no, esto es porque está parado en tal lugar. ¿Sí? Entonces, desde ese lugar... ¿Cómo? No, digo, es la pregunta que el mismo Skinner trata de responder en esa conferencia, que es, ¿qué de animal, no? Entonces, esos primeros reflejos que tenemos, que con los que nacemos, nos permiten la vida, pero nuestra vulnerabilidad es nuestra potencia también. Evidentemente, no somos como las tortugas que cuando nacen llegan caminando al mar solas con el repertorio de reflejos que nacen las tortuguitas de los huevitos, salen y llegan al mar y sobreviven. Nosotras y nosotros, los humanos, con ese repertorio de reflejos no sobrevivimos, porque necesitamos del otro que nos nutre y nos permita esa vida. Entonces es lo que nos da mayor plasticidad. Y rápidamente ese repertorio conductual se amplía a muchísimo más cuestiones voluntarias por motivación que reflejas. El cambio de lo reflejo a lo voluntario sucede durante los primeros meses de vida. Nos quedan muy pocas conductas, bueno, todo el sistema nervioso automático, obviamente, ¿no? Pero de esas conductas, muy pocas conductas se sean reflejas. Vamos pasando el control de nuestras motivaciones y de nuestra conducta a un control más motivado. Que lo vamos a ver con Piaget un poco, que hace ese estudio muy minucioso de cómo se pasa de cada reflejo a un esquema de acción motivada. Quiero decir, en esto que dice la compa, por ahí se puede pensar algunas de las cuestiones que el conductismo trabaja respecto de los bebés. Y se puede pensar con algunas conductas nuestras que, si quieren, son un poquito menos mediadas, es decir, que pasan menos por el pensar, por la conciencia, por el control cortical, si quieren.
como por ejemplo la conducta de consumo, si quieren, ¿no? Que 2x3 lo necesito, y casi no lo necesito, sin eso no puedo vivir, y capaz que en 2 minutos lo pienso, lo paso por la cabeza y digo, pero estaba por comprar, ¿no? Evidentemente hay cuestiones de nuestra conducta que pasan por ciertos niveles de control menos mediados, más automáticos, menos reflexivos. Entonces, ¿cómo construir ustedes que son todo ese gran primer eslabón, la conducta hacia esos lugares más mediados, más reflexivos, más... Hay un bebé llorando, participando de la clase. Dice su opinión. Está escuchando y no le está gustando lo que estamos diciendo, parece. ¿Quién habla ahí? Ay, mi amor. Bebé que dice Mariana. Bueno, es un panoramísimo. Tenemos una pasada voraz. Porque realmente cansa. Yo no me quiero abusar del Zoom porque me doy cuenta que he perdido neuronas, chicas, con tanto este tiempo. Es que agota la atención, es como una tensión constante. Pero en todo caso, el encuentro que viene, si quieren, podemos retomar, después que lean, miran los videos y le dan sus vueltas. El trabajo, la guía de lectura es muy simple. Muy sencillísimo, sí. Es como hacer un mini resumen. Es diferente por ahí del trabajo de Piaget, que nos va a llevar más tiempo, porque ya es una elaboración personal. Así que mírenlo y la vez que viene podemos retomar. ¿Profe, me escucha? Sí, no sabemos quién habla, pero sí. ¿Maca? Macarena. Ah, sí, yo. allá. Le quería hacer una consulta con respecto al punto 5 del trabajo, que es sobre la opinión. Sobre eso quería saber, si es una opinión nuestra sobre el conductismo, o a qué apunta la actividad. Sí, lo que ustedes opinan. Sí, una argumentación personal. Así como estábamos hablando recién, a ver qué es lo que me interesa, cómo lo veo. Me parece que necesitamos, como dijo Rosita, como que para alguno puede ser necesario, para otro no. Digamos, acá no está, digamos, no es discutible, al contrario, es todo discutible. No hay una certeza, claro. ¿Sí? Pero está bueno para pensarlo. Por eso, cómo lo argumenten es lo que va a determinar en dónde se paran. Y que es hoy, no quiere decir que va a ser para siempre. También esto, ¿no? Como veníamos hablando desde Siperovich, de las teorías del aprendizaje, de que son temporales, que van y vienen, que son históricas, bueno, también nosotros vamos construyendo y vamos armando y desarmando una posición. ¿Sí? Bien, sí. Esa era tengo una duda que quiero compartir, que es con respecto a el próximo Zoom. El lunes que viene es feriado. ¿Cómo habíamos puesto? ¿Te acordás, Sil? ¿La hoja de ruta? Sí. ¿Qué día habíamos puesto la próxima clase de Zoom? Porque no va a poder ser el lunes. Pasa a... Claro. No, la estoy buscando. Bueno, yo igual, para que sepan, hoy puse por todos lados, ¿vieron? En el chat puse la contraseña y la ID de este Zoom. Y avisé y mandé un mail para recordar y le pedí a quien lo leyera que lo envíe a los grupos. ¿Sí? Hago lo mismo para cuando definamos la próxima. En horarios, ¿cómo hacemos? ¿Hacemos separadas? ¿Hacemos una así? Digamos, somos como un número piola para trabajar, lo que pasa es que estaría bueno que se sume más gente. 4 conductismo. No, habíamos llegado hasta conductismo. No pusimos del 5 la fecha. Bien, no pusimos fecha, porque claro, justo pasa eso, que el lunes era feriado, y cuando armé la hoja de ruta, no puse... Martes 16. ¿Puse que ponemos la clase de Zoom? Sí. Martes, no. Martes 16. Se sube la clase. Claro. Sí, hasta ahí me acordaba que había puesto que iba a subir la clase de Vygotsky. Exacto. Bien, tendríamos que acordar, lunes 22. Lunes 22, clase de consulta virtual sobre la teoría de Jean Piaget. Lunes 22.
Ahí está, perfecto. Ahí está, porque eso es lo que nos va a determinar, que al ser el 22 la próxima reunión, ¿sí? Pensar, digamos, Piaget es bastante más complejo. Entonces, por eso hicimos una guía mucho más sencilla de conductismo para que le dediquen más tiempo, porque van a tener que procesar bastante más todo lo que es la conducta psicogenética, ¿sí? Entonces, esto pasamos medio rápido, pero con Piaget y con Vygotsky vamos a tomarnos un poquito más de tiempo para ir pensando, o sea, no da para hacerlo a último momento, ¿sí? Entonces les planteamos esto también como para que vean, si lo hacemos el lunes 22, ¿en qué horario? Quisiera que opinemos, por lo menos busquemos alternativas, que lo hagamos separado, ¿qué les parece? Este horario Mi opinión... ¿Sí? Perdón. Sí. No, que mi opinión decía que este horario está bueno porque es después de que cierran todos los comercios y que por ahí uno está seguro en casa, y es mi opinión, ¿no? Y que a veces me toca trabajar a la mañana o en el día y dependo mucho de eso. Pero bueno, es mi opinión. Dale. Y no se le superpone con otra clase. ¿No tienen clase de otra cosa? A mí no. Por lo menos a mí no. ¿No? Bueno, ¿vamos a las 19 entonces? Bueno, dale, el lunes 22, 19 horas. Ahí creamos la próxima reunión, así ya queda, y ahí trabajamos lo que es Piaget. Buenísimo. Bien. Publicaremos en medio el trabajo sobre la teoría sociohistórica, pero no se preocupen, dedíquenle a Piaget y eso es lo que vamos a hablar después. Claro, vayan cerrando, vayan preparando más Piaget y después incorporen Vygotsky, no se adelanten, ¿sí? Para que quede, por eso me quedó la duda de las fechas, pero sí era para no atrasarnos y quien va avanzando que pueda seguir leyendo. ¿Está? Y de Piaget, lo último. No se asusten, digamos, elegimos un texto que es largo y tiene sus complejidades porque en verdad es de referencia. El trabajo que tienen que hacer es diseñar una clase, trabajar el texto en las fundamentaciones, ir y venir, van a tener que trabajar con el texto en la mano y fundamentarlo, como cuando van a tener que planificar, que es fundamentar en la clase. Lo central es la clase y que puedan plantear una clase. Por ejemplo, si es en maternal, claro. Maternal, o más adelante pensando en las estructuras cognitivas de Piaget y los conceptos, ¿verdad? ¿Cómo los fundamentarían? Para aprender a hacer ese pasaje todo el tiempo, de ir de la lectura de los textos a la práctica y eso. Y vale equivocarse, ¿sí? Porque acá No sí, la idea es esta. Bueno, y también van a seguir trabajando para su tranquilidad. Nosotros vamos a ver Vygotsky y Piaget, pero también lo van a retomar en sujeto, ¿sí? Van a seguir trabajando con Vygotsky y Piaget después de septiembre, más o menos, ¿sí? Entonces está bueno que vayan como procesando estos temas, porque más o menos es lo que quieren trabajar las profes de sujeto también, pero más en profundidad conceptual, ¿sí? Entonces vayan viendo que esto es como un previo, pero para ir comprendiendo, y hagan todas las preguntas que sean, ¿sí? Aprovechen los foros, vamos a crear ahora, yo justo armé hoy el de conductismo por si quedaron dudas, y ahora voy a plantear el de la teoría psicogenética para tener también ese espacio para ir preguntando. ¿Está? Bien, y mandamos entonces los links, la clase, hacemos lo mismo, mandamos la clase grabada, los links, y después mando en otro el ID y la contraseña para la próxima. Oye, ¿alguien lo mandó por WhatsApp a eso? ¿Sí? ¿Lo compartieron? Gracias. Bueno, buenísimo, gracias. Y hagamos lo mismo, ¿sí? Que el resto también pueda, y cuando mandemos lo grabado, compártanlo por WhatsApp para quienes no pueden participar o no tienen la posibilidad de estar conectadas, cuando tengan la posibilidad, lo puedan ver, ¿sí? Bueno, estamos. Un cariño grande. Yo no me voy a ir hasta que termino de grabar, así que yo cierro, vayan cerrando ustedes, y nos vemos el 22, ¿sí? Que anden bien, no nos extrañen. Chau, chau. Gracias chau. por el tiempo y la dedicación. Muchas Nos gracias. vemos. Cuídense, gracias a ustedes por estar.